Ella dio a luz a gemelos sola. Él estaba cerrando un trato de $1,000 millones. Ahora, él ha vuelto, pero ella no está segura de si él pertenece a su lado. Aiden Cross tenía todo lo que siempre quiso, o al menos eso creía el mundo. Él se encontraba bajo las deslumbrantes luces del London Conference Hall, la imagen del éxito pulido en un traje azul marino a medida, su cabello rubio peinado cuidadosamente hacia atrás, sus ojos azules afilados e imperiosos, mientras pronunciaba el discurso principal que aseguraría uno de los tratos más importantes de su carrera. Inversores de todo el mundo se colgaban de cada una de sus palabras. Los reporteros tecleaban febrilmente, los obturadores de las cámaras hacían ráfagas rápidas, y en algún lugar, detrás del escenario, su asistente susurraba a un auricular que este era el momento por el que todos habían estado trabajando durante años. Era impecable, sin fisuras. Todo iba exactamente como estaba planeado, excepto que no era así. Porque mientras Aiden hablaba de innovación, expansión global y futuros beneficios, su teléfono, silenciado en su bolsillo, vibraba con una docena de llamadas perdidas. En la habitación de un hospital a miles de kilómetros de distancia, Jane Rogers estaba de parto y estaba sola. Él le había prometido que lo lograría. Le había jurado, apenas unos días antes, que lo reorganizaría todo, cancelaría el discurso, volvería a casa temprano. Pero luego vino la negociación final, una oportunidad de último minuto para reunirse con los inversores en persona, y un argumento cuidadosamente construido por su equipo de que esto no era solo un movimiento de negocios, se trataba de asegurar un futuro para sus hijos, los hijos de ambos, y así él había tomado una decisión. No con crueldad, ni con indiferencia, sino con la fría y racional lógica que le había construido un imperio. Le dijo a Jane que la amaba, le dijo que fuera fuerte. Dijo, «Son solo unas pocas horas, estaré allí. Esto es por nuestro futuro». Y ella se había quedado callada antes de responder. «Fue tu elección, yo o el trabajo». Él no supo qué decir a eso, así que no dijo nada. Forward. Ahora, mientras los aplausos estallaban a su alrededor y la gente se levantaba para felicitar al brillante y joven CEO que acababa de asegurar la ronda de financiación más grande en la historia de Nova Edge, Aiden sonrió para las cámaras, pero por dentro, una tormenta estaba gestándose. Había un vacío en su estómago que ningún éxito podía llenar. Estrechó manos, concedió entrevistas, posó con inversores, pero no podía quitarse de la mente la imagen de Jane, acostada en una cama de hospital sin él, respirando entre contracciones, enfrentando el dolor y el miedo sola. No fue hasta horas más tarde, cuando la cena de celebración estaba terminando, que finalmente salió y revisó su teléfono. El primer mensaje era del hospital. El segundo era una foto borrosa de 2 recién nacidos, envueltos fuertemente en mantas blancas, uno al lado del otro en una cuna. Eran diminutos, frágiles y perfectos, idénticos, rubios, de ojos azules. Sus hijos, y debajo de la foto, Jane solo había escrito 3 palabras: «Te lo perdiste». Él se quedó mirando la pantalla, paralizado. El ruido de la ciudad se desvaneció en un zumbido bajo. Leyó el mensaje de nuevo, y otra vez, como si el significado fuera a cambiar. Pero no lo hizo. El momento se había ido. Había pasado sin él. Y ahora, no importaba cuán rápido reservara un vuelo o cuántos jets privados ordenara. No importaba cuántas rosas entregara o regalos comprara.
Él siempre sería el hombre que no estuvo allí. Esa noche, en el estéril lujo de una suite de hotel de 5 estrellas, Aidan no pudo dormir. Se sentó en el borde de la cama, la imagen de sus hijos grabada a fuego en su mente, su pecho vacío con el peso de lo que había sacrificado. Había elegido la empresa, el trato, el futuro. Pero, ¿qué clase de futuro era ahora? En ese momento, por primera vez en años, no se sintió poderoso. No se sintió exitoso. Se sintió como un hombre que había tomado la decisión equivocada, y no quedaba nadie para decirle cómo arreglarlo. La habitación del hospital era fría de una manera que Jane no había esperado. No físicamente, había mantas cálidas, paredes blancas y estériles, el zumbido constante de las máquinas, sino en un sentido más profundo y silencioso. Frío emocionalmente. Silencio de una manera que le dolía. No había manos sosteniendo la suya durante lo peor. No había una voz susurrándole que todo estaría bien. No había calor en la habitación, aparte de los pequeños bultos que ahora dormían a cada lado de ella. Sus respiraciones superficiales y suaves. Sus diminutos cuerpos envueltos en tela blanca idéntica. 2 niños perfectos. 2 mitades del mismo corazón. Y ella los había traído al mundo completamente sola. Ella había creído, hasta la hora final, que él lo lograría. Había esperado a través de las primeras contracciones, a través del lento aumento del dolor, a través de los nerviosos ánimos de las enfermeras, que claramente trataban de no hacer la pregunta obvia. ¿Dónde estaba el padre? Había agarrado su teléfono hasta que le dolieron los nudillos, viendo cómo la pantalla se mantenía en silencio, incluso mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desdibujarse en el caos. Sin mensajes de texto, sin llamadas, solo un vacío creciente donde su presencia debería haber estado. Y cuando llegó el momento, cuando su cuerpo gritaba y los médicos la instaban a empujar, a respirar, a soltar, algo dentro de ella se fracturó. El dolor era esperado. El miedo era manejable, pero la soledad era insoportable. Lloró, no por agotamiento, sino por un corazón roto, porque él le había prometido que vendría, y no lo había hecho. Los bebés llegaron rápido, uno tras otro. 2 suaves llantos perforaron la habitación, como notas de una nana olvidada, y las enfermeras sonrieron, la felicitaron, la llamaron mamá. No se sentía como una madre, se sentía como una promesa rota. Ella se acercó a ellos instintivamente, uno en cada brazo, las lágrimas empapando su piel mientras besaba sus frentes y susurraba disculpas que ninguno de los dos podía entender. Siento que tuvieran que llegar así, dijo. Siento que él no estuviera aquí. Las horas que siguieron fueron un borrón de medicación para el dolor, papeleo del hospital y procedimientos de rutina. Los visitantes iban y venían, enfermeras, pediatras, trabajadores sociales, pero la única persona que más había necesitado nunca entró por la puerta. Miraba el reloj, convencida de que en cualquier momento él entraría corriendo, sin aliento y arrepentido, con flores en una mano y arrepentimiento en la otra. Pero no lo hizo. En cambio, en algún momento de la madrugada, una enfermera le entregó una tableta con un mensaje en la pantalla. Una foto de Aidan en un traje, de pie en un escenario en Londres, bañado en luz, con un titular debajo. Nova Edge asegura una inversión récord. El CEO es celebrado como líder visionario. Jane no leyó el artículo. No lo necesitaba. La verdad estaba en la foto, su sonrisa pulida,
su cuello de camisa impecable, la mirada de victoria en sus ojos. Él había elegido esa habitación en lugar de esta. Había elegido los aplausos en lugar de su mano. Había elegido el legado en lugar del amor. Cuando le trajeron a los bebés de vuelta después de sus primeros chequeos, ella los abrazó más fuerte que antes, no para protegerlos del mundo, sino para protegerse a sí misma del dolor que florecía en su pecho. Mirarlos era como mirar sus ojos, idénticos, iris azules helados, el mismo cabello claro, incluso el más leve rastro de su nariz. Eran los hijos de Aidan en todos los sentidos posibles, pero en ese momento no podía decidir si eso era un consuelo o una herida. Ella los nombró ella misma, Félix y Lucas, nombres fuertes, nombres amables. Dejó el nombre del padre en blanco en el certificado. No fue una decisión tomada por despecho, sino por dolor, por el conocimiento de que un hombre solo puede ser padre si se presenta. Y Aidan no lo había hecho. No cuando importaba. Cuando la enfermera le preguntó si quería notificar a alguien más, ella negó con la cabeza. Ya no lo quería allí. Ni con regalos, ni con flores, ni con palabras. Las palabras le habían fallado. No quería explicaciones. Quería sanación. Pero eso llevaría tiempo. Y en ese momento, todo lo que tenía era el silencio del hospital y la calidez de las dos vidas que había traído al mundo solo con su propia fuerza. Esa noche, después de que los bebés finalmente se durmieron, Jane miró por la ventana hacia la luz gris de la madrugada. La ciudad más allá del cristal todavía se estaba despertando. Sus calles resbaladizas por la lluvia, su gente ajena a la vida que había entrado en el mundo apenas unas horas antes. Apoyó la frente contra el frío cristal y susurró, más para sí misma que para nadie. Lo hice, sola, y lo había hecho. Había sangrado, había luchado, había llorado, y se había convertido en madre. Sin él. Cuando Aidan finalmente llegó al hospital, las puertas no le dieron la bienvenida como él había imaginado. Ninguna enfermera levantó la vista con reconocimiento. Nadie le preguntó si era el padre. Ninguna voz cálida lo dirigió a una habitación donde la encontraría sonriendo con los bebés en sus brazos. En cambio, el vestíbulo estaba tranquilo, y la recepcionista apenas lo miró cuando se acercó al mostrador, maleta en una mano, un osito de peluche ridículamente grande en la otra, su cara pálida por el vuelo nocturno y la falta de sueño que venía con la culpa carcomiéndole el pecho. Preguntó por la habitación de Jane Rogers, y la mujer detrás del mostrador lo confirmó con un clic de su teclado y un asentimiento apenas perceptible. Él le dio las gracias, tragó saliva y caminó hacia el ascensor, como si cada paso lo acercara a la verdad que no quería enfrentar. El pasillo fuera de su habitación olía a antiséptico y a piel de recién nacido, tranquilo, excepto por un llanto ocasional más abajo. Se quedó en la puerta durante varios segundos antes de llamar, su mano flotando justo por encima de la superficie lisa. Había imaginado este momento de una docena de maneras diferentes durante el vuelo. En algunas versiones, ella lloraría y caería en sus brazos. En otras, gritaría y le cerraría la puerta de golpe. Pero la realidad no se preocupaba por sus fantasías. Cuando finalmente entró, Jane estaba sentada en el sillón de la esquina, con una bata de hospital, su cabello recogido en un moño desordenado, su cara pálida e hinchada por la falta de sueño, y ni siquiera levantó la vista cuando él entró. Ambos bebés dormían en las cunas a su lado, sus pechos subiendo y bajando en un ritmo perfecto, idénticos, pacíficos, sus hijos.
Su primer instinto fue soltarlo todo y correr hacia ellos, tocarlos, sostenerlos, decir algo paternal y profundo. Pero el silencio de Jane lo mantuvo quieto. Era más pesado de lo que cualquier palabra podría haber sido. Ella no necesitaba decirle que llegaba tarde. Él podía sentirlo en el aire entre ellos, en la forma en que ella se negaba a mirarlo a los ojos. Se aclaró la garganta y dejó el osito de peluche cerca del final de su cama. «Vine tan pronto como pude», dijo, suavemente, casi temiendo el sonido de su propia voz. Ella no se movió. Él continuó. El trato se cerró. Todo fue firmado. La empresa. Pero se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? Diciéndole que el trato se había cerrado, como si eso justificara algo, como si ella hubiera estado esperando noticias sobre contratos, en lugar de ver a sus hijos venir al mundo sin él. Jane finalmente levantó la vista, pero sus ojos eran indescifrables, fríos y sin emoción. «Te lo perdiste», dijo. No estaba enojada, no estaba histérica, solo cansada. Ese tipo de cansancio que se hunde en el alma y se queda allí. Los dos. «Te lo perdiste todo». Aidan tomó aliento, tratando de encontrar las palabras. Pensé. Se detuvo de nuevo. ¿Qué había pensado? ¿Que podría hacer las dos cosas? ¿Que ella lo entendería? ¿Que el amor podía esperar? Pensé que esto aseguraría todo para ellos, para nosotros. La expresión de ella no cambió. No necesitaban un futuro seguro, necesitaban a su padre. Él se acercó a las cunas, atreviéndose finalmente a mirar a los niños. Félix y Lucas eran tan pequeños, tan increíblemente perfectos, cada uno con mechones de cabello rubio pálido, justo como el suyo. Sus narices, sus barbillas, la curva de sus mejillas, era como mirar dos pequeñas reflexiones de sí mismo, y sin embargo, habían nacido sin él. Su primer aliento, su primer llanto, su primer todo. Todo sucedió mientras él estaba lanzando previsiones de crecimiento y estrategias de producto a una sala llena de extraños. «Lo siento», dijo, su voz apenas un susurro. «Sé que eso no arregla nada, pero lo siento». Jane cerró los ojos por un momento. Parecía que quería creerle. O tal vez quería fingir que él no había venido en absoluto. Finalmente, dijo, «No estuviste aquí cuando importaba. Me dejaste hacer esto sola. ¿Entiendes siquiera lo que eso significa?» Él asintió lentamente, y por primera vez lo dijo de verdad. «No, no lo entiendo, pero quiero hacerlo». Ella no respondió. Se volvió hacia la ventana. Sus dedos trazaban distraídamente el borde de la manta que tenía en su regazo. Él se sentó en la silla frente a ella y no dijo nada más. No había nada que pudiera decir que deshiciera la verdad, que no los había elegido cuando más lo necesitaban, que su ausencia había dejado una herida más profunda de lo que él podía medir. Pero se quedó. Toda la noche se quedó. Mientras los bebés se removían, lloraban y volvían a dormir. Mientras Jane se quedaba dormida en la dura silla del hospital, mientras el mundo exterior avanzaba sin darse cuenta. Él se quedó, porque sabía que era demasiado tarde, pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para empezar a ser el hombre que ellos necesitaban que fuera, incluso si tenía que hacerlo con las manos vacías y sin garantías, incluso si tenía que esperar a que ella lo dejara volver a entrar. Ya había perdido el momento. No estaba dispuesto a perder el resto. Los días siguientes al nacimiento pasaron en una neblina, no por los analgésicos o el agotamiento, sino por las secuelas emocionales de lo que no se había dicho.
de lo que se había roto. Jane dejó el hospital 2 días después de la llegada de Aidan, no porque estuviera lista, sino porque necesitaba el silencio de su propio espacio. La habitación del hospital se sentía como una sala de espera para una decisión que ella no sabía cómo tomar. Aidan se ofreció a llevarlos a casa, a llevar a los bebés al coche, a instalar los asientos de seguridad. Se ofreció a hacer todo lo que ella alguna vez habría rogado, pero ahora ella lo aceptó con precaución. Lo dejó ayudar, pero dijo poco. Su cuerpo moviéndose a través de los movimientos de la maternidad, con una gracia practicada. Sus ojos nunca se posaban en él por mucho tiempo. No volvieron a casa juntos. Ella fue al apartamento que había preparado sola. Un lugar de 2 habitaciones que había alquilado meses atrás, cuando dejó de creer que él les haría un hueco en su mundo. Había pintado la guardería ella misma. Había montado las cunas. Había elegido las cortinas de color verde pálido y las suaves luces nocturnas azules. Ella había imaginado que él la ayudaría. Una vez había esperado que él cancelara una reunión y apareciera con una caja de herramientas y una sonrisa, pero él nunca vino. Así que lo hizo todo ella misma. Y ahora, ese apartamento ya no era un símbolo de independencia, era una prueba de supervivencia, y ella no estaba lista para dejarlo entrar. Aidan se quedó en un hotel a 2 cuadras. No pidió quedarse con ellos. No insistió. Venía cada mañana con comestibles y café fresco, a menudo parado en la puerta con 2 bolsas de papel y una sonrisa tentativa. Jane aceptaba el café, a veces la comida, pero nunca lo invitaba a pasar del umbral. Los niños son demasiado pequeños para las visitas de todos modos, se decía a sí misma. Pero la verdad era más simple y dura. No sabía qué papel se había ganado él todavía. No había estado allí cuando entraron al mundo. Entonces, ¿por qué creía que podía entrar ahora como si nada se hubiera roto? Sin embargo, lo observaba. Observaba cuán cuidadosamente manejaba los biberones. Cómo se detenía antes de sostener a uno de los gemelos, siempre preguntando primero. Sus manos, una vez usadas solo para firmar contratos y sostener presentaciones, ahora temblaban mientras aprendía a acunar a sus hijos. Él no fingía saber lo que estaba haciendo. No se jactaba ni actuaba como un héroe. Y eso fue lo que más la sorprendió. Su silencio. Su voluntad de sentirse incómodo, de ser humillado. Los niños, Félix y Lucas, crecieron rápidamente, incluso en esas primeras semanas. Empezaron a reconocer voces, a girar hacia la luz, a llorar en sincronía como una sinfonía de gemelos que necesitan algo. Jane se levantaba casi todas las noches sola, meciendo a uno mientras el otro se movía. Aidan se ofreció a ayudar. Le rogó que lo llamara si necesitaba incluso 5 minutos de sueño, pero ella nunca lo hizo. No era orgullo, exactamente. Era miedo, porque si lo dejaba entrar, incluso por una noche, significaría admitir que todavía lo quería allí. Una mañana, aproximadamente un mes después de que los niños nacieran, él pasó más temprano de lo habitual. Jane abrió la puerta con una sudadera que se le caía de un hombro, su cabello recogido apresuradamente, ojeras bajo sus ojos. Félix había estado con cólicos toda la noche. Ella no había dormido más de 1 hora. Lucas finalmente estaba en silencio, acurrucado contra su pecho en un portabebés. Aidan la miró y no dijo una palabra. Colocó suavemente el café sobre la mesa, cogió el biberón que se estaba secando en el escurridor y empezó a limpiarlo sin que se lo pidieran. Ella no le dio las gracias. No lo necesitaba.
Por una vez, él no lo estaba haciendo para que lo vieran. Solo lo estaba haciendo porque alguien tenía que hacerlo. Ella caminó hacia la sala de estar y se sentó en el sofá, recostándose con Lucas todavía atado a ella, su cuerpo adolorido en lugares que no sabía que podían doler. Aidan se unió a ella unos minutos más tarde, sentándose a una distancia prudente, el aire entre ellos tenso pero no hostil. Después de un largo silencio, ella habló, su voz ronca. Lloran durante horas. Algunas noches creo que me estoy volviendo loca. Él la miró, y no había lástima en sus ojos, solo algo parecido a la reverencia. No sé cómo estás haciendo esto. Sola. Ella se encogió de hombros. Porque tenía que hacerlo. Él asintió lentamente. Quiero ayudar. Ayudar de verdad. No solo dejar cosas e irme. Déjame llevar a uno de ellos a caminar o algo así. Darte media hora para respirar. Ella casi se ríe, pero salió como una exhalación seca. ¿De verdad crees que te entregaré a uno de mis bebés, a un hombre que solo los ha sostenido 3 veces? Él no discutió. En cambio preguntó, ¿puedo venir mañana y quedarme todo el día? Te seguiré a ti. No tienes que confiar en mí todavía. Solo déjame intentarlo. Ella no dijo que sí, pero no dijo que no. Y así él vino. Al día siguiente. Y al siguiente. Se quedó durante las tomas, durante los cambios de pañales, a través de las regurgitaciones y los ataques de llanto. Era torpe. Se equivocaba. Una vez le puso el pañal al revés. Otra vez meció a Lucas para que se durmiera y luego se tropezó con un juguete, despertando a ambos niños en el proceso. Pero no se fue, y Jane comenzó a verlo, no al padre perfecto, no al hombre que una vez le falló, sino al hombre que se estaba quedando ahora, consistentemente, silenciosamente, sin exigir una recompensa. Esa noche, ella se quedó en la guardería viendo a los gemelos dormir, ambos en sus cunas, uno al lado del otro. Sus caras eran pacíficas, angelicales, y sin embargo, ella se sentía todo menos tranquila. Su corazón estaba dividido entre la ira y la esperanza, entre la memoria y la posibilidad. Él la había decepcionado cuando más importaba, pero ahora, él estaba aquí. No con rosas o discursos, no con promesas o un encanto pulido, solo con las manos vacías y la voluntad de intentarlo. Y de alguna manera, eso fue lo primero que se sintió real en mucho tiempo. El cambio no llegó con un gran gesto, sino con una fiebre. Comenzó una tarde de miércoles, después de un largo día en el que todo parecía ligeramente fuera de ritmo. Félix había estado más irritable de lo habitual, aferrándose al pecho de Jane con un gemido que no sonaba como su llanto normal. Lucas, normalmente el más tranquilo de los dos, también había comenzado a llorar, inusualmente inquieto, incapaz de calmarse sin importar cuántas nanas cantara o cuán suavemente lo meciera. Para la medianoche, Jane estaba caminando por el apartamento con un bebé atado a su pecho y el otro en su hombro. El calor de sus diminutos cuerpos era alarmante, y el sudor en sus frentes hizo que su mente entrara en un pánico silencioso y creciente. Cuando les tomó la temperatura y vio los números, no dudó. Llamó a Aidan. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. No supo qué decir cuando él contestó. Solo se las arregló para decir, «Tienen fiebre. Los voy a llevar». Y Aidan, sin una pausa, simplemente dijo, «Ya voy para allá». Ella ni siquiera se preguntó cómo llegó tan rápido. Tal vez él tampoco había estado durmiendo. Tal vez había estado esperando que ella lo necesitara. La sala de emergencias era fría,
concurrida, y zumbaba con una tensión fluorescente. Jane sostenía a Felix con fuerza en sus brazos, mientras Aidan cargaba a Lucas, que se había quedado inusualmente callado. Los médicos y las enfermeras se movían rápidamente, revisando signos vitales, hablando en tonos tranquilos, pero urgentes. El miedo fue repentino y abrumador, como una ola que chocaba contra toda la ira, el orgullo y el agotamiento que ella había estado aguantando durante semanas. Estos eran sus bebés, todo su mundo, y algo andaba mal. No importaba lo fuerte que se hubiera vuelto, lo autosuficiente. En ese momento, se sintió desmoronarse. Y Aidan no se fue. Se quedó a su lado mientras se movían de una habitación a otra. Sostuvo a Lucas cuando Jane tenía que responder preguntas. Acunó a Felix mientras las enfermeras le ponían pequeños monitores y murmuraban instrucciones. No intentó arreglar nada. No entró en pánico, ni tomó el control. Solo se quedó, firme, presente. Y cuando los médicos finalmente dijeron que era una infección viral, que estarían bien con descanso, líquidos y una supervisión cercana, Jane casi se derrumba en la silla al lado de la cama del hospital. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de alivio, sino de todo lo que había estado enterrado bajo la superficie. Semanas de hacerlo todo sola, de fingir que no necesitaba ayuda, de convencerse a sí misma de que podía protegerlos de todo, incluso del desamor. Más tarde esa noche, cuando los bebés finalmente se durmieron febrilmente en su cuna de hospital compartida, Jane se sentó con la espalda contra la pared, las piernas recogidas hacia su pecho. Aidan se sentó cerca, encorvado, con los codos en las rodillas, el tranquilo zumbido de las máquinas rodeándolos a ambos. Ella lo miró de verdad, y por primera vez vio lo agotado que estaba. No solo cansado por estar despierto, sino emocionalmente desgastado, despojado de la capa pulida que solía llevar como armadura. Parecía un hombre que había fallado, y lo sabía. «¿Por qué no luchaste más?», le preguntó, su voz apenas audible. «Cuando dije que estaba haciendo esto sola, ¿por qué me dejaste?». Aidan no respondió de inmediato. Se recostó, con los ojos en el techo como si la verdad pudiera estar escrita allí. Luego exhaló lentamente. «Porque pensé que había perdido el derecho. No vine cuando importaba. No pensé que tuviera derecho a pedir nada después de eso». «No lo tienes», dijo ella. Pero no había veneno en su tono, solo tristeza. «Lo sé», respondió él, «pero quiero ganármelo, cueste lo que cueste. Quiero estar aquí, no solo cuando las cosas van mal. Quiero estar aquí en medio de la noche, para cada biberón, cada rabieta, cada fiebre. Incluso si nunca me dejas volver a entrar, quiero estar allí para ellos». Jane apartó la cara, no porque no le creyera, sino porque le dolía creerle ahora, cuando su guardia había estado levantada durante tanto tiempo. Había construido muros por necesidad, no por malicia. Dejarlo volver a entrar significaría exponerse de nuevo, ser vulnerable a más decepción, más silencio, más ausencia. Y sin embargo, en esta habitación estéril, llena de miedo y agotamiento, ella lo había dejado sostener a sus hijos, lo había llamado sin dudarlo, lo había necesitado, y él había venido. A la mañana siguiente, después de que el médico les dio el alta para ir a casa, Jane se quedó en la ventana de la habitación del hospital, viendo a Aidan abotonar cuidadosamente el body de Felix. Lo hacía despacio, torpe con los broches, pero con suavidad, susurrándole algo al bebé como si estuvieran compartiendo un secreto.
Lucas yacía en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando al techo, su fiebre ahora desvanecida en un leve rubor en sus mejillas. Jane sintió un extraño dolor en su pecho, algo entre el amor y la pérdida, entre el miedo y la esperanza. En el viaje de vuelta, el coche estaba en silencio, excepto por los suspiros ocasionales de los bebés que dormían en la parte trasera. Jane se sentó en el asiento del pasajero, con las manos entrelazadas en su regazo, mirando ocasionalmente a Aidan mientras conducía. Él no hablaba. No intentaba llenar el silencio con disculpas o planes. Solo mantenía sus ojos en la carretera, su mandíbula apretada, como si cada giro del volante fuera parte de su voto silencioso de mantener el rumbo esta vez. Cuando llegaron a su apartamento, ella abrió la puerta lentamente y se quedó allí por un momento, insegura de si dejarlo entrar. Aidan esperó, sin esperar nada, pero listo. Ella se giró. Lo miró con ojos cansados y dijo, ¿quieres sostenerlos mientras me ducho? No era perdón, ni siquiera era paz, pero fue la primera grieta en el muro, y a través de ella, algo cálido comenzó a filtrarse, algo que parecía confianza, frágil y parpadeante, pero vivo. Aidan comenzó a llegar al apartamento todas las mañanas, justo después del amanecer. Ya no esperaba una invitación. No llamaba con vacilación, ni venía con regalos elaborados o disculpas. Simplemente aparecía con un ritmo tranquilo, entrando con biberones calientes en la mano, sabiendo ya qué gemelo prefería ser alimentado primero y cuál necesitaba los minutos extra de ser sostenido después de despertarse. No hubo un anuncio, ni una discusión formal entre él y Jane. Simplemente sucedió, de la misma manera que el sol llena una habitación lentamente, sin ser notado al principio. Ya no se quedaba en el hotel. Jane no le había dicho exactamente que se mudara, pero con el tiempo, su ropa encontró un cajón. Su cepillo de dientes apareció al lado del de ella. Un chupete metido en el bolsillo de su camisa se convirtió en algo diario. El sofá se convirtió en su cama cuando no estaba caminando por los pasillos a las 3 de la mañana, con un Lucas quejumbroso en su hombro. No era un regreso a casa. No era perdón. Pero era el comienzo de la presencia. Y la presencia estaba aprendiendo. Podía ser más ruidosa que las palabras. Jane se mantuvo a la defensiva. Nunca le pidió que se quedara, pero tampoco le pidió que se fuera. Lo observaba cuidadosamente, casi con escepticismo, esperando ver si esta nueva versión de Aidan era real o temporal. Otra fase, otra actuación. Pero él era constante. No había grandes declaraciones. No había intentos de reclamar lo que se había perdido. No hablaba del pasado y no exigía nada del futuro. Simplemente doblaba la ropa, recalentaba los biberones, limpiaba los vómitos y cantaba nanas en un zumbido desafinado que hacía reír a ambos niños más que cualquier melodía perfecta. Una noche, ella lo encontró dormido en el suelo de la guardería, una mano todavía descansando dentro de la cuna de Félix. El pequeño puño del bebé estaba enrollado alrededor de su dedo, ambos respirando en sincronía. Jane se quedó en la puerta durante mucho tiempo, algo doloroso y suave floreciendo dentro de su pecho. Este no era el hombre que se había perdido el nacimiento. Esta no era la imagen del CEO en los titulares. Este era un padre, agotado, imperfecto, que lo intentaba. Y de repente, por primera vez en meses, no se sintió tan completamente sola. Pero el muro que había construido a su alrededor
no estaba hecho de piedra simple. Tenía capas, ira, dolor, decepción, orgullo. Dejar que alguien volviera a entrar significaba arriesgar que todo se desmoronara de nuevo. Recordó el silencio de la sala de partos, la forma en que se había quedado mirando la puerta, esperando que se abriera. Recordó a la enfermera tocándole suavemente el brazo después de que los niños nacieron, diciendo, «Eres más fuerte que la mayoría», y cómo había querido gritar, «No debería haber tenido que serlo». Lo que pasa con el dolor es que no siempre llega como una herida afilada. A veces se queda tranquilamente, como un peso que presiona tu pecho, convenciéndote de que la confianza es un riesgo que no puedes permitirte. Pero lo que pasa con la curación es que tampoco llega de golpe. A veces llega en forma de un hombre que ha aprendido a cambiar un pañal con una mano mientras equilibra una llamada telefónica con un pediatra en la otra. Aún así, no fue hasta la noche de la tormenta que algo cambió. La tormenta había llegado rápido, empapando la ciudad en oscuridad y golpeando las ventanas con fuertes lluvias. Félix se despertó primero, su llanto perforando la noche, y momentos después, Lucas se le unió en un coro aterrorizado. Jane ya se había levantado, caminando de la cocina a la guardería con una taza de té medio vacía, sus nervios tensos por el agotamiento implacable de la semana. Aidan apareció en el pasillo en segundos, descalzo, los ojos aún llenos de sueño, pero alerta. Ella le pasó a Lucas sin una palabra y tomó a Félix en sus brazos. El apartamento temblaba con los truenos, y los niños no podían calmarse. Sus pequeños cuerpos se sacudían de pánico, el sonido del viento y la lluvia convirtiendo su mundo en algo desconocido y aterrador. Terminaron en el suelo de la sala de estar, rodeados de mantas y almohadas, con los gemelos en sus brazos, las luces apagadas, solo el suave resplandor de una luz nocturna parpadeando en la habitación. Aidan envolvió una manta alrededor de los hombros de Jane, sin preguntar. Ella no se la quitó. Se quedaron así durante mucho tiempo, escuchando la tormenta rugir afuera, los bebés acurrucados entre ellos, calmándose lentamente con el ritmo de las voces de sus padres. Fue en ese momento, en la tenue quietud de la sala de estar, que Jane habló. «No solo me sentí abandonada», dijo, con la voz baja, los ojos en el pequeño bulto de Félix durmiendo contra su pecho. «Me sentí borrada, como si todo lo que teníamos no importara en el momento en que algo más importante llegó». Aidan no respondió de inmediato. Miró al suelo, el peso de sus palabras anclándolo. Cuando habló, su voz era ronca. «Lo sé, y nunca podré quitar eso, pero no era más importante. Solo estaba demasiado asustado para dejar de moverme. Pensé que si me detenía, si me presentaba sin éxito en mis manos, no sería suficiente para ti, o para ellos». Ella lo miró entonces, lo miró de verdad, y por primera vez en mucho tiempo, no vio al hombre que se fue. Vio al hombre que se quedó. Y eso no borró el dolor, pero suavizó los bordes. «No necesitaba que fueras perfecto», susurró. «Solo necesitaba que estuvieras allí». «Estoy aquí ahora», dijo él, «y no me voy a ninguna parte». Ella no respondió, pero no apartó la mirada. Y eso, de alguna manera, se sintió como una puerta que se abría en silencio. Esa noche, durmieron en la sala de estar, con ambos gemelos entre ellos, la tormenta desvaneciéndose en un suave y distante zumbido. No se hicieron promesas, no se trazaron líneas, solo 4 personas enredadas en un montón de mantas y curación tranquila. Y cuando llegó la mañana, Aidan se despertó para encontrar a Jane
todavía dormida a su lado, su mano descansando ligeramente sobre la suya. Por primera vez, ella la había dejado quedarse. En las semanas que siguieron, el aire en el apartamento comenzó a cambiar. Fue sutil, como el primer deshielo después de un largo y duro invierno. Los muros que Jane había construido no cayeron de golpe, pero comenzaron a desarrollar bordes suaves. La tensión que una vez había flotado entre cada palabra y movimiento lentamente dio paso a algo más tranquilo, más calmado y más vivido. No era perdón, todavía no, pero era algo cercano, la aceptación de un presente que no se parecía en nada al pasado, pero que aún tenía esperanza. Aidan asumió más y más responsabilidad sin que se lo pidieran. Se despertaba antes que los bebés, a menudo ya en la cocina, cuando Jane salía a tropezones de la habitación, frotándose los ojos y arrastrando una manta detrás de ella como una armadura. El olor a café había reemplazado el amargo aroma del agotamiento, y la cocina ya no se sentía como un campo de batalla de supervivencia, sino como un lugar de ritmo compartido. Comenzó a aprender las señales de los bebés mejor de lo que ella esperaba. Sabía que a Lucas le gustaba que lo mecieran de pie, no sentado. Sabía que Félix se calmaba más rápido si escuchaba tarareos. Jane observaba con una mezcla de asombro y admiración cautelosa, preguntándose cuándo exactamente había dejado de actuar y había comenzado a convertirse. Una mañana, encontró una nota escrita a mano en el refrigerador. No era dramática ni poética. Simplemente decía: «Llevando a los niños al parque a caminar. Te mereces dormir. Volveremos antes del almuerzo». Ella se quedó mirando la nota más tiempo de lo necesario, su mano todavía en el asa del refrigerador. Él no había pedido permiso. Simplemente había sabido que ella necesitaba el descanso. Por una vez, no sintió el pánico familiar de que algo pudiera salir mal si ella no estaba allí. Confió en él. Esa realización la consoló y la aterrorizó a la vez. En las raras horas en que los niños dormían al mismo tiempo, comenzaron a hablar más, no sobre logística, sino sobre las partes de sus vidas que habían estado intactas durante demasiado tiempo. Hablaron de quiénes solían ser, de cómo todo se había sentido tan temporal cuando se enamoraron por primera vez, como si estuvieran compitiendo contra el tiempo y la ambición. Jane confesó cómo se había sentido invisible hacia el final de su embarazo, como una nota al pie en una vida que Aidan todavía estaba tratando de perfeccionar. Él escuchó, no para defenderse, sino para finalmente entender lo que le había costado a ella. Él no intentó arreglarlo, simplemente la dejó hablar. Una tarde, ella se encontró con un archivo abierto en su computadora portátil mientras él dormía la siesta con Lucas en su pecho. Era un borrador de propuesta, no para un nuevo producto o estrategia de inversión, sino para un programa de apoyo parental dentro de su empresa. Políticas de baja por maternidad y paternidad, guardería en la oficina, servicios de salud mental, asesoramiento para madres que regresan a la industria tecnológica. El encabezado decía: Proyecto Félix y Lucas. Jane se sentó en la mesa de la cocina durante mucho tiempo, sus dedos trazando suavemente el documento, su corazón encogiéndose. Él no se lo había dicho. No había pedido crédito. Simplemente había comenzado a construir algo mejor que lo que tenían antes. Más tarde esa semana, mientras doblaba la ropa en la guardería, se encontró con una carta antigua. No una carta real, más bien una nota que había escrito en los días posteriores al parto,
metida en la parte de atrás del cajón. Estaba garabateada en un trozo de papel, manchada con lágrimas y arrugas. La leyó lentamente, su garganta apretándose con cada palabra. Odio que todavía te ame. Odio que no estuvieras allí cuando más te necesitaba. Odio que los niños tengan tus ojos y que te vea en ellos cada vez que los miro. Odio estar haciendo esto sola, aunque dijiste que éramos un equipo. Y sobre todo, odio que si entraras por esa puerta ahora mismo, probablemente te dejaría sostenerlos. Jane dobló el papel y miró por la ventana. Los niños durmiendo plácidamente cerca. La nota ya no era su verdad, pero lo había sido. Era una cápsula del tiempo de su dolor, su pérdida, su honestidad más cruda. Y ahora, mientras miraba alrededor de la habitación llena de juguetes suaves, mantas dobladas y la respiración tranquila de los niños que crecían, supo que algo fundamental había cambiado. Ya no lo estaba haciendo sola. Aidan había entrado por esa puerta. Y esta vez no se había ido. Esa noche, ella lo encontró en el balcón, mirando las luces de la ciudad, con una suave expresión que no había visto en años. Ella salió a su lado, envolviendo una manta alrededor de sus hombros, el aire fresco rozando su piel. Él se giró hacia ella, sorprendido pero no asustado, y se quedaron en silencio por un rato. «Has cambiado», dijo ella, finalmente. «Tenía que hacerlo», respondió él. «Tú hiciste que quisiera hacerlo». Ella miró al cielo, las estrellas apenas visibles a través de la neblina de la ciudad. «Creo que estoy empezando a creerte». Aidan no respondió con palabras. Extendió la mano, lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse. Pero ella no lo hizo. Dejó que sus dedos se entrelazaran con los de él, y por primera vez desde que todo se había roto, no se sintió como debilidad. Se sintió como fuerza. No era una declaración, no era una promesa, pero era un comienzo. Uno que ella nunca había esperado volver a querer, pero que de alguna manera, ahora, no podía imaginar abandonar. Un acuerdo silencioso entre dos personas que habían sido destrozadas por el tiempo, por la elección, por el miedo, y ahora estaban eligiendo algo diferente. No la perfección, ni siquiera la certeza. Solo la voluntad de empezar de nuevo. Juntos. La mañana llegó no con prisa, sino en un cálido y dorado silencio que se arrastró suavemente por el apartamento, proyectando una luz suave sobre la puerta de la guardería y a lo largo de las paredes del pasillo. Los gemelos ya se habían despertado justo antes del amanecer, removiéndose en tándem, sus diminutas voces subiendo y bajando en queja adormecida. Jane llegó primero, aún medio dormida, sus pies acolchados por el recuerdo de cientos de pasos por ese mismo piso. Cuando Aidan entró momentos después, ella ni siquiera se giró para reconocerlo. Trabajaron en silencio, una danza familiar y practicada, biberones calentados, pañales cambiados, cabecitas soñolientas besadas y vueltas a arropar. Y cuando los niños finalmente se quedaron en silencio de nuevo, su suave respiración haciendo eco en las paredes, Jane apoyó la cabeza en el riel de la cuna, agotada, pero sonriendo. Aidan extendió la mano y apartó un mechón de cabello de su mejilla. Ella no se estremeció, no se apartó. Lo miró y susurró: «Lo logramos otra noche». Gran parte de su curación había sido así, tácita, entrelazada en lo ordinario, reconstruida un diminuto momento a la vez, a través de la paciencia, el ritmo
y las horas pasadas uno al lado del otro, sin grandes resoluciones. Los grandes discursos y disculpas habían dado paso a algo más simple y duradero: la presencia. Aidan ya no tenía que demostrar que pertenecía. Simplemente lo hacía. La casa también lo reflejaba. Sus llaves en la mesa, su chaqueta colgada en el respaldo de una silla, pequeños zapatos alineados junto a la puerta, 2 tronas en la cocina, un cochecito doble plegado en el pasillo. Ya no era un arreglo temporal. Era la vida. Jane había regresado a su trabajo de diseño independiente durante las siestas de los niños, encontrando consuelo en la suave disciplina de crear. Aidan tomaba llamadas desde casa, a menudo silenciándose en medio de una reunión para calmar a un gemelo quejumbroso o recuperar un chupete. Su empresa había cambiado de formas que él no había anticipado. Inspirado por sus propios fracasos y lecciones, introdujo políticas de baja parental flexible, programas de guardería en el lugar de trabajo y una plataforma de mentoría para madres trabajadoras que reingresaban a la industria tecnológica. La junta directiva había arqueado las cejas, y los accionistas también. Pero él no se echó atrás. Una vez había creído que el futuro se construía en las salas de juntas. Ahora creía que comenzaba en las guarderías. Un domingo, casi un año después del nacimiento de los niños, salieron de la ciudad hacia un tranquilo tramo de campo donde crecían flores silvestres a lo largo de los bordes de la carretera. Había sido idea de Jane, un picnic, nada elegante, solo una manta y sándwiches y el cielo. Los niños chillaron de alegría al ser acostados en la hierba, moviéndose y pateando en sus sombreros de sol a juego. Aidan se acostó a su lado, señalando las nubes e inventando historias que los hacían reír hasta que les daban hipo. Jane lo observaba, sus ojos sombreados detrás de las gafas de sol, pero su corazón completamente expuesto. Se veía diferente ahora, no mayor, sino más pleno de alguna manera, más suave de maneras que no lo hacían débil, sino más fuerte de las maneras que importaban. Finalmente había dejado ir la versión de sí mismo que una vez había sido intocable. Ahora dejaba que el mundo lo viera cansado, lo viera vulnerable, lo viera en el suelo con camisetas cubiertas de vómito, y aún así liderando con más impacto que nunca desde detrás de un escritorio de cristal. Más tarde esa noche, después de que los niños se quedaron dormidos en el asiento trasero durante el viaje a casa, Jane y Aidan se sentaron en silencio en los escalones de la entrada del edificio de apartamentos. La ciudad estaba tranquila, la calle de abajo iluminada por suaves farolas ámbar. Ella se giró hacia él, su voz tranquila, pero firme. «¿Sabes?», dijo. «Hubo noches en las que no pensé que alguna vez nos recuperaríamos de esto. Realmente creí que tendría que criarlos sin ti». Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando al frente, con las manos entrelazadas entre sus rodillas. Su voz baja. «Hubo noches en las que pensé que había perdido el derecho a ser padre en absoluto». Jane buscó su mano. Esta vez no dudó. «No lo perdiste, solo tenías que ganártelo». Él la miró entonces, con los ojos llenos de algo suave e infinito, y ella se inclinó sobre su hombro, apoyando su cabeza allí, dejando que su respiración se acompasara a la de él. No era el comienzo de algo. Era la continuación de todo lo que habían estado construyendo desde el momento en que ella abrió la puerta esa mañana, meses atrás, y lo dejó sostener a uno de sus hijos por primera vez. Adentro, los niños se removían en sus cunas, su sueño agitado con sueños que no recordarían, pero que de alguna manera se sentían seguros. Afuera, el aire cambió ligeramente,
como si la ciudad hubiera exhalado, como si el futuro se hubiera instalado alrededor de ellos como una manta. No necesitaban una boda o una renovación de votos o una gran declaración para marcar su segundo comienzo. Lo que tenían ahora era mejor, era real, tejido en las tomas y los primeros pasos, en las habitaciones desordenadas y las mañanas tempranas, en las risas suaves y las largas conversaciones que no requerían pretensión. Se construyó sobre cosas rotas que habían sido cuidadosamente reconstruidas, no perfectamente, sino más fuertes en las costuras. No habían deshecho el pasado, lo habían honrado, y al hacerlo, habían creado algo más honesto de lo que jamás imaginaron, una familia, nacida no de la perfección, sino de la voluntad de intentarlo de nuevo. Y eso, pensó Jane, era el final más hermoso, uno que en realidad no era un final en absoluto.